Carlos Montoto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis después de tanto puente? Pues andamos tirándole. Andáis tirándole. Oye, Manolo, tú no ¿Qué? sabrás por casualidad ¿Qué? quién es M.R. No, Y el asturiano tampoco sabes quién es. no, el Barbas tampoco. Ni el Barbas tampoco, ¿no? Es que andan preocupados allí en la Audiencia Nacional Sí. preguntándole al inspector jefe de Asuntos Internos de la Dirección General de Policía, señor Morocho, que quién era M.R. quién era el asturiano, quién era el Barbas. Y fíjate tú qué sorpresa, ha dicho que era Mariano Rajoy. ¿Quién lo iba a Sí. imaginar? Y llevan los jueces, audiencias y tribunales años y años sin darse cuenta y sin Sin enterar, caer, sin caer. sin caer Y en claro, cuando esto, les que han dicho, podía oiga, ser. Bueno, podía ser M. Rajoy, podía ser Mariano Rajoy, podía ser. y si era Manuel Rajoy, ¿qué? Por ejemplo, ¿eh? O María Rosario. Por Claro, o ejemplo. María Rosario, M.R. Una tal María Claro. Rosario de la que nadie tiene noticias en la investigación sobre en el Bueno. caso Kitchen, ¿no? Pero ya sabes Y cómo es eso de los tribunales, que la duda, ante la duda, la pues duda ofende, ante la duda me dan vaino, sobre todo si la duda puede afectar a según quién, claro. Estas cosas pasan porque luego cuando les dicen, oiga, pero es que es tan obvio que, no puede ser que usted me esté diciendo que tengo que sacar fuera con prueba, no vale, los audios entre el señor Villarejo y la señora Cospedal. Y claro, que les contesten, pues oiga, pues ¿para qué ha venido? Pues a ver, inició este otro pleito. No vamos a remover ahora lo que dijo el insigne magistrado señor García Castellón. Y claro, pues inicia este otro pleito y pase usted otros 13 o 14 años a ver si hay suerte para entonces, pues todos calvos, ¿no? Que son las cositas que pasan en este país, ¿no? ya sabes tú mejor que nadie que en duda, pro reo. Es Sí, decir, sí, en la duda de no acusar a favor de los que mandan. En fin. bueno, Bueno, pues mientras estamos entretenidos con los sainetes, que esta semana viene potente, porque también viene el señor Cosido en el juicio del Kitchen a declarar como testigo, no vaya a ser que eso de aquello que dijo el señor Cosido de la de puerta de controlar atrás. el Tribunal Supremo por la puerta de atrás, ¿verdad? Como no es objeto de este pleito, pues tampoco se lo van a poder preguntar a quién se refería. Si sería un tal Manuel Marchena que acababan de poner de presidente de la Sala Segunda, Y que se que cabreó es cuando se dice mucho, estas cosas. se cabreó mucho y dijo que ya no aceptaba el cargo después de esas Pues pronunciaciones de Posidó. ahora ya no quiero, Ahora ahora no ya no quiero. quiero Me he hasta que me dejéis enfadado. juzgar el proceso. Entonces sí quiero. Me he enfadado porque el bocachancla del Cosidó me ha descubierto. Pues ahora no quiero. Pues ya Vale. está. Hasta que no me den un juicio como el del proceso, no vuelvo. Y así estas cositas que tienen. Estas cosas de las altas instancias españolas que son así, ¿no? De hay que echar a. A ver, Unión Europea, a ver si suspendemos esto ya parece famino y cansado, a ver si suspendemos el acuerdo de asociación preferente con Israel, pero luego sigo haciendo negocios con Israel. Entonces, pues, son estas cositas que pasan en las altas instancias europeas y españolas. En fin, Así que, bueno, Carlos, algo de eso contaremos, ¿no? vamos a ver qué reflexionas sobre dos temas que nos propones, uno antes de la música y otro después de la música, si es que queda tiempo. Y ya está, ya, con eso que digas ya es suficiente, no hace falta que Bueno, hagas titulares. yo ya no creo que vuelva a hablar. Bueno, después del desastre de Pakistán, ¿y ahora qué? Con la guerra de Irán. Bueno, ¿me vas a dejar que diga cuatro cosas sobre el Claro, las que desastre tú, las que tú quieras. Tú habla, sobre habla. Cuanto sobre más el hables desastre? tú, menos tengo que trabajar yo para ganarme el sueldo, o sea que no tengo problema. No, sobre el desastre de Pakistán y en Islamabad, pues han hecho algunas declaraciones. Primeras, dice Trump que en realidad Irán no se ha ido ni se ha levantado de la mesa y que ya verás, ha dicho Trump, cómo vuelven, porque yo le he dicho a los míos que no acepten ni el 90 ni el 95, sino el 100% de lo que yo quiero. Y estos van a volver porque no tienen cartas. No tienen cartas para esta partida y van a volver a sentarse con unos mierdas. Bueno, unos cobardes. Bueno, pues ahí estamos. A ver cuáles son tus reflexiones después de esto que se califica de desastre por mucha gente de Pakistán, pero que está.
que sí, que no, que se han roto pero no se han roto un poquito solo las conversaciones o qué, ¿O qué? Eso o digo yo. qué. ¿O qué? Sobre todo. ¿Y después qué? Sería la pregunta más. Porque claro, esto avanza a tal velocidad, como avanza a golpe de Truth Social. Es decir, lo que diga el señor Trump cuando se levanta, de hecho los periodistas están todos así como auténticos buitres ahí, encaramados ahí en la parra, ahí esperando a que amanezca en Estados Unidos para que el señor Trump se despierte y suelte su primera bravuconada de la mañana, y así todos los días. O sea, vivimos a golpe de no me cabe el corazón en el pecho, a ver qué va a decir este señor hoy, a quién va a amenazar hoy, porque igual amenaza al Papa. Fíjate Sí, tú qué sí, sí, cosas, ¿no? le quedaba. En fin. O dice, bueno, ahora cuando se alivie la tensión, igual nos damos con Irán, igual nos damos un paseo por Cuba, ¿no? Y te lo suelta así, ¿no? O sea que antes de venir para casa las tropas, pues bueno, pues igual hacemos una paradita en Cuba, ¿no? Entonces, claro, así no se puede ir. Porque una cosa es lo que diga este hombre y vivir informativamente hablando a golpe de tweet o de tweet social en este caso, y otra cosa muy diferente es cuáles son los hechos, es decir, qué son las cosas que realmente están pasando. Y como ya lo hemos hablado muchas veces, en las guerras, la primera víctima es la verdad. Y por tanto es muy difícil establecer cuáles son los hechos porque obtienes versiones completamente distorsionadas de un bando o del otro, pues en la comparación de los detalles entre lo que el uno coincide con el otro y en lo que el uno niega del otro, es donde puede establecerse un poco, bueno, algo aproximado a lo que está pasando de verdad, a los hechos, ¿no? Y yo creo que en lo que sucedió el pasado fin de semana, en realidad fue el sábado, porque ya el domingo teóricamente había programada una segunda reunión que no se llegó ni a materializar, porque no se llegó ni a materializar, aunque anunciaron que continuaban de conversaciones, pero esa segunda ronda no se llegó a producir. El lenguaje diplomático, esto es lo de, bueno, pero hemos quedado en seguir hablando, ¿no? Que significa básicamente, ahora mismo no nos podemos ni sentar en la misma mesa, por lo tanto ya lo dejaremos para otro día, ¿no? Pues en diseccionar qué ha podido pasar, pues evidentemente ahí habrá que acudir a quienes estaban presentes en esas reuniones. ¿Y quienes, además de los iraníes y los estadounidenses, estaban? Estaban los pakistaníes. Ujú. ¿Y los pakistaníes qué han dicho? Pues los pakistaníes han dicho que no se puede venir a una negociación, como tú bien has dicho, diciendo quiero el 100% de lo que te digo, y si no, te lo comes con patatas. Es decir, porque eso no es una negociación, eso es una imposición, es una capitulación. ¿Y qué podía uno esperar de quienes formaban parte de la comisión o de la mesa negociadora por parte de Estados Unidos? De J.D. Vance y sus dos agentes sionistas por excelencia en todas las negociaciones, Steve Witkoff y Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, que son los principales urdidores y lo han sido de todo el plan israelí para Gaza, y quienes han estado desde el principio, que parecen más unos agentes inmobiliarios que otra cosa, obteniendo millonadas a costa de los planes de expansión hacia el gran Israel de Netanyahu. Pues claro, pues el desastre. No se podía esperar otra cosa. Pero claro, estas negociaciones tenían un carácter simbólico muy importante, porque ahora mismo nos estamos moviendo entre el golpe de tuit de Trump y nos estamos moviendo entre los golpes del precio del petróleo. El mercado reacciona con la volatilidad y la cobardía que caracteriza el dinero que se mueve internacionalmente a golpe de impulsos. Y por más que digan lo que quiera decir la propaganda de la Casa Blanca, la realidad es que mucha gente estaba esperando ver qué iba a suceder después, cuál iba a ser el escenario siguiente. Porque ya se sabía que incluso aunque se alcanzara un alto el fuego y el alto el fuego permaneciera durante 15 días, que al parecer de momento en suelo iraní no está habiendo nuevas incursiones, solo en suelo iraní, no te preocupes que ya tengo el patio trasero de Israel que se llama Líbano y ahí ya meto todos los pelotazos que tenga que meter, ¿no? Pero de momento en suelo iraní no está habiendo pepinazos, pero claro, esto, aunque hubieran llegado a un acuerdo y el alto el fuego se extendiera, en realidad solucionaba pocas cosas, entre otras, solucionaba, no había cambio de régimen,
no el tema del uranio enriquecido, que intentaron quedarse los americanos en otra de sus incursiones fallidas con la excusa de que estaban salvando al soldado Ryan, pues también quedaba sobre la mesa sin resolver. Ahora es el mantra al que ha vuelto otra vez, después de varias semanas de titubeos. Ahora el objetivo y la queja principal de Donald Trump es otra vez el tema de Irán nunca tendrá un arma nuclear. Nunca tendrán armas nucleares. Bueno, pues es que quien tiene armas nucleares es Israel, no Irán. O sea, realmente es que es al revés el juego. Y sobre todo, y lo más importante en cuanto a lo que nos afecta a los demás, que es el estrecho de Hormuz sigue minado, unas minas que solo sabe Irán dónde están, y la gestión del estrecho de Hormuz le ha dado una ventaja estratégica a Irán que antes de la guerra no tenía, que era la posibilidad de imponer restricciones o de, en su defecto, imponer peaje a los barcos que pasen que no sean a quienes exonere Irán. Claro, es en definitiva la misma estrategia de aprovecharse de las circunstancias que Donald Trump utilizó, por ejemplo, para la imposición de aranceles. ¿Queréis negociar con Estados Unidos? ¿Tenéis una balanza comercial donde vosotros tenéis necesidad de exportarle a Estados Unidos la mayor parte de vuestras exportaciones? Pues pagadme. Si quieres vender en mi mercado, págame. Vamos, como Mercadona, más o menos con los productos pequeños, ¿no? Si quieres vender en mi tienda, el precio lo pongo yo y además la comisión también la pongo yo. Y si quieres lo tomas y si no, te vas a vender a la calle. En mi Mercadona no vendes. Más o menos es la misma estrategia. Mm. Claro, decíamos, aunque hubiera funcionado, que era obvio que no iba a funcionar, la negociación entre Irán y Estados Unidos del pasado fin de semana en Pakistán, y sabiendo cómo han contado los delegados pakistaníes presentes en esa reunión, que es que desde el principio las condiciones de la mesa negociadora de Estados Unidos no fueron propiamente las de una negociación, sino las de una capitulación, pues quedaba por ver cuáles iban a ser las reacciones desde el momento en que esa reunión, sobre todo, tenía un carácter simbólico fortísimo. Mm. Fortísimo en cuanto a devolver la esperanza de que en breve sería resuelto el grave problema, el grave atasco, nunca mejor dicho, que eso que tenéis ahí detrás de mi cabeza ahora mismo, para los que nos veis en imagen, que es el estrecho de Hormuz, ¿no? Eh, la cuestión es que, claro, mientras tanto pasan muchas cosas. Mientras estaba negociando, pues, y tras conocerse el fracaso de las negociaciones, pues Erdogan, presidente de Turquía, que ya las ha tenido sus más y sus menos, sobre todo por pleitos con Siria o en Siria con Israel, sale diciendo que tras el fracaso de las negociaciones en Pakistán, Turquía tiene el deber de atacar Israel. Y esto es algo que todos los analistas saben que se va a acabar produciendo más pronto que tarde. Es decir, un choque, un enfrentamiento directo que desde Israel ya se viene anunciando también desde hace mucho tiempo con Turquía, en todas las cosas por el control de Siria. Porque, claro, esto en qué manera afecta el Gran Israel a Turquía? Pues en todo. Porque el Gran Israel comprende lo que es hoy día Jordania, comprende lo que hoy día es Líbano, son todos territorios fronterizos con Turquía, comprende evidentemente una buena parte de Siria, y comprende, por supuesto, Palestina, ¿no? Por una parte, Trump, antes de salirse con lo del Golfo, de que ahora hablaremos, lo del doble bloqueo del Estrecho de Hormuz, pues ha amenazado no tan veladamente a China, que no ha escondido hasta la fecha su exportación de misiles a Irán. Es decir, hay toda una serie de exportación de misiles balísticos que Estados Unidos viene apuntando, que se viene produciendo ya desde hace algunas semanas por parte de China a Irán, y que China no desmiente, es que ni se esconde, o sea, se los está mandando. Esto es una manera indirecta, tampoco lo confirma, pero es una manera indirecta. A ver, Trump siempre lo plantea como va a ocurrir, pero en realidad ya está ocurriendo. Aunque él siempre habla de va a ocurrir, ¿no? Si ocurre esto, haré esto otro. Si verás tú, te vas a enterar cómo te pilla haciendo no sé qué. Seguro que no lo hace, porque conmigo se lleva muy bien Xi Jinping, con lo cual yo no creo, vamos, que lo vaya a hacer. Solo faltaría, pero en realidad.
él ya sabe que lo están haciendo y los otros saben que lo están haciendo y no van a decir ni que es verdad, ni que es mentira, ni absolutamente nada. Van a seguir haciendo cada uno sus negocios. Y claro, él llega al delirio por excelencia hasta con un contador, una marcha atrás, un contador de cuenta atrás, que es, pues, como el estrecho de Hormuz, como yo me entere que Irán está cobrando peaje, pues ya verás, ahora yo también voy a bloquear el estrecho de Hormuz. ¿Cómo? Pero, ¿Pero cómo? ¿Cómo vas dónde vas a bloquear el estrecho de Hormuz? Bueno, en realidad ya no es el estrecho de Hormuz, ya es en la desembocadura del Golfo Pérsico, porque en el estrecho de Hormuz no puedo entrar porque me petan la cabeza, me bombardean los iraníes, la Guardia Nacional Revolucionaria, como ocurrió con los dos destructores dragaminas que mientras estaban sentados el sábado en Islamabad negociando, Estados Unidos estaba tratando de colar dos destructores dragaminas Mm. por el estrecho de Hormuz que tuvieron que dar media vuelta porque, y hay imágenes, que esto es lo bueno, porque es la única forma de más o menos aclararse entre propaganda de uno y propaganda de otro qué sucede. Hay imágenes reales de cómo efectivamente las amenazas de abrir fuego directamente contra los destructores o contra uno de los destructores, el que aparece en imágenes de los dos mencionados, le obligaron a dar la vuelta. Es alucinante porque mientras tanto la propaganda norteamericana estaba diciendo que no, que habían conseguido completar la misión, es decir, que habían conseguido entrar hasta el fondo cuando el vídeo demostraba claramente que era mentira y que se estaba dando la vuelta por la cuenta que le tenía. Además, avisando a todo el resto de barcos que estuvieran cerca, iros apartando porque vamos a abrir fuego ya. En fin, el vídeo está ahí, se puede ver. Nadie ha negado que el vídeo sea IA o sea falso. Por el contrario, incluso me ha sorprendido que Televisión Española sacaba un vídeo el sábado, lo sacaba ayer, fuera de contexto para hablar del tema del bloqueo por parte de los Estados Unidos del Estrecho de Hormuz. Me ha sorprendido porque no es habitual que saquen imágenes sin el necesario contexto y por otra parte porque esto confirma lo que ya veníamos diciendo en este programa de que las noticias y las informaciones y las imágenes que proceden de lo que no son los medios de comunicación occidentales aparecen un día o día y medio antes de que en el mejor de los casos los medios occidentales los recojan. Y esta ha sido una pillada en toda regla, porque como digo, nada menos que Televisión Española usa estas imágenes en el telediario del día lunes, cuando son imágenes que ya eran conocidas desde el sábado por la noche, ¿no? Entonces, uno se pregunta, bueno, pero realmente, si la intención de los negociadores no era hacer una negociación, sino que era hacer un paripé, porque mientras tanto estaban ganando tiempo para recolocar posiciones dentro del estrecho de Hormuz, que es lo que verdaderamente le pica a Donald Trump por razones obvias de precio de la gasolina y del petróleo y del queroseno para los aviones, que por ejemplo en Europa nos estamos encontrando con que ya hay, en particular en Italia, graves problemas de reservas de fuel para los aviones, que es un petróleo muy, muy refinado, no vale cualquier gasolina, digamos, para repostar los aviones, y eso está provocando tener que dejar aviones en tierra, al menos en Italia, ya, o sea, eso ya, no es dentro de es que si la guerra sigue, si se alarga, llevamos ya mes y medio, ojo, para camino de 2 meses, que supone el punto de no retorno para la catástrofe económica a nivel mundial. Bueno, pues esto lo que ha dado lugar es a que el señor Donald Trump, en su desesperación, decida hacer ese doble bloqueo. Pero claro, resulta que ningún país de la OTAN le ha secundado. Resulta que China le ha hecho una advertencia muy seria y le ha dicho, yo tengo contratos con Irán que me permiten pasar por el estrecho de Hormuz y por tanto espero que se respeten mis negocios y mis contratos y que mis barcos no resulten afectados por ninguna medida que pueda adoptar ni los Estados Unidos ni ningún otro país. Con lo cual, va a ser muy bonito de ver. ¿Qué va a hacer Donald Trump sin el apoyo además de la OTAN en ese supuesto bloqueo que se inició ayer?
va a retener barcos Bueno, chinos. supuesto bloqueo, has dicho, ¿no? Creo entender. Bueno, supuesto porque, no, no, Porque no, supuesto no, porque, Paco está en dudas. A estas horas que estamos hablando, no hay ningún bloqueo ni ha comenzado ningún bloqueo. bueno, según su cuenta atrás, sí. Según su Bueno, cuenta atrás ya ha empezado. Que lo haya implementado en la práctica, no, pero aún en el supuesto de que lo implementara, mejor o sí, peor, ya. aunque fuera en una barrera de muchos más kilómetros, porque bueno, yo tengo aquí detrás un mapa, se ve el espacio más pequeñito, digamos que para pasar, controlado con gestión común entre Omán e Irán, que son los dos países ribereños, pero lo explicaré, a un bloqueo en territorio donde pueda estar fuera del alcance de los misiles iraníes ese bloqueo, que tienes que ir prácticamente a Arabia Saudí, ya totalmente la desembocadura, totalmente fuera de lo que es el estrecho de Hormuz, que es donde Mm, supuestamente estaba proyectado hacer ese bloqueo norteamericano. mm, Pero vamos a suponer que lo hacen. Eh, bueno, por poder. Eh, Total, unos millones más, unos millones menos de movilización de buques diaria para mantener un supuesto bloqueo allí. Bueno, Donald Trump acaba de pedir, yo ya he perdido la cuenta de las veces que le han pedido dinero al Congreso de los Estados Unidos para que les den más dinero para la guerra. Esto es un no parar. Eh, y mm, vamos a suponer que lo hacen. ¿Que van a atrapar a un barco del Reino Unido o de un país de la OTAN, por ejemplo, un barco español, pongamos por caso, que según Irán pueden ir allí y sacar el petróleo que Irán no les pone problemas? mm. Eh, O Pongamos un China, lo que más me preocupa, lo que has barco de dicho de grosor. China. Lo que O has dicho China o India, que son claro. los dos grandes clientes del petróleo iraní. Eh, claro, India no tiene la capacidad ni comercial, ni política, ni militar de responderle a Estados Unidos, pero China sí. ¿China se va a dejar arrastrar por una guerra, un enfrentamiento militar directo por la cuestión de los barcos en estos Hormuz? Seguro que no. Seguro que no, porque China cuando quiera aprender las hostilidades bélicas con Estados Unidos lo hará por algo que le compense mucho, mucho y que no tenga vuelta atrás, llámese Isla de Taiwán. Pero lo que sí que va a generar, desde luego, es una incertidumbre brutal. Los iraníes ya han respondido, si Estados Unidos hace eso y bloquea por completo, de manera que no salga ningún tipo de barco, el estrecho de Hormuz, prepárese los occidentales para ver subir el precio de la gasolina 5 veces el actual. ¿Alguien puede imaginarse 5 veces el actual pagando? Bueno, en Estados Unidos se están pagando el galón, que ellos le llaman la unidad de medida que tienen allí, el galón, están pagando a $6 el petróleo, eso que ellos tienen gasolina de sobra para ellos mismos. Mm. Pero lo está pagando a $6. Nosotros estamos espantados porque la gasolina en los surtidores esté a 2 euros, o llegado a estar a 2,40, me parece que ha sido el precio más alto que ha llegado a estar, pero imaginaros que estuviera a 10. Sí, en el diésel ha llegado a estar a 2,38, 2,35, 2,40 en el peor de los momentos el litro en algunos surtidores, no en todos. Luego vino el descuento del IVA, la reducción y la rebaja del IVA por parte del gobierno. Eso alivió las cosas y puso los precios por debajo de los 2 euros el litro. Y después volvió a subir y ahora mismo están en unos niveles, después del fracaso de las negociaciones de Islamabad, que se ha comido literalmente todo el margen de bajada que se había provocado como consecuencia de la rebaja del IVA del gobierno del 21 al 10%. Entonces, ¿nos imaginamos si ahora está a 2 euros que pueda estar a 10? ¿Hay alguna economía en el mundo que lo pueda sostener? Evidentemente que no. Todas las, todas las los movimientos que ha habido para abaratar el precio por parte de los Estados Unidos, incluyendo la liberación de sanciones a Rusia, a Putin, en cuanto a precisamente la venta de gas y petróleo, eh, hemos visto que no han funcionado. ¿Por qué? Porque esto tiene una serie de factores psicológicos asociados respecto de lo que son expectativas de negocio, subiendo o bajando con la gasolina, que hacen que automáticamente cualquier noticia que venga de la Casa Blanca, uno,
se tome como cierta, aunque luego no lo sea, que esto es una de las grandes incógnitas. Dos, que precisamente esta falta de credibilidad de la administración americana en materia económica, aparejada a la política militar, esté generando que cada vez haya más países que estén empezando a comprar petróleo, sobre todo petróleo iraní, pagándolo en yuanes en lugar de en dólares. Y es el caso de varios países que históricamente no lo hacían, como por ejemplo Japón o como por ejemplo Corea del Sur. Otro país que, aliado tradicional de Estados Unidos, que ha dicho hasta aquí hemos llegado, no queremos saber nada de Israel, pero ni de Mm, lejitos. mm, Eh, claro, estamos viendo cómo está habiendo un corrimiento de intereses que sobre todo están amenazando el punto débil más importante de la hegemonía estadounidense, que es precisamente el petrodólar, es decir, la obligación de tener que comerciar, comprar y vender petróleo con dólares. Y esto se está rompiendo como un cascarón viejo. Y esta cuestión de Rusia, por ejemplo, nos lleva a otro punto. Y es el verso suelto de todas estas negociaciones, que es Israel. Israel, este pasado fin de semana, atacó el puerto de Anzali en el mar Caspio, que es un puerto de gestión conjunta entre los rusos y los iraníes. Y claro, la política exterior china es una, pero la política exterior de Putin es otra muy diferente. Putin también es de los que le gustan las bravuconadas, de los que le gusta amenazar con armamento nuclear, los que le gusta subir las apuestas muy al estilo de Donald Trump. Nada que ver con Xi Jinping. Ya ha advertido Putin que como tenga que ir con la zapatilla, verás. Ya lo ha advertido este fin de semana. Por tanto, lo que se nos ha quedado, lo que se nos ha quedado es un panorama absolutamente siniestro, porque es evidente que no hay nadie al volante en Estados Unidos, es evidente que Israel no está por la labor de echar marcha atrás en su idea no solo imperialista de Gran Israel, de la cultura de la guerra eterna de la que vive Netanyahu y viven salvajes como en Yidir, su ministro, ¿no? De gobernación, sino que además no está dispuesto a echar marcha atrás en la destrucción de lo que ellos consideran una amenaza existencial, que es el régimen de los ayatolás de Irán. Y eso se ha probado, al menos de momento, que no existe, que no se está produciendo, que además los iraníes ya estaban preparados porque están jugando con inteligencia militar prestada de Rusia y de China para detectar movimientos como por ejemplo con anticipación, como por ejemplo los de la isla de Karg o como por ejemplo lo de los destructores de gaminas de este pasado fin de semana en el estrecho de Hormuz. Entonces, visto lo visto, por supuesto habrá que esperar y ver. Habrá que esperar y ver el nuevo fracaso de de este plan, nuevo plan de Trump de bloquear por su propia cuenta el estrecho de Hormuz. Eso es un plan impracticable o por lo menos insostenible en el tiempo, aunque él haga como siempre, porque siempre juega con las imágenes de impacto, juega siempre con el clickbait. Toda su política está basada y todas sus declaraciones están basadas en generar el impacto inmediato para que hagas clic en las redes sociales. Es esa mercadotecnia actual que dicta la política y la realidad es que esperando a que efectivamente ese plan insostenible fracase, lo que sí es cierto es que, uno, si se produce otra chispa, por ejemplo con Turquía, o por ejemplo otro ataque interesado de falsa bandera o no por parte de Israel como el que se ha hecho en el puerto de Anzali en el mar Caspio este fin de semana, que involucre a otra de las grandes potencias regionales, ahí sí ya tenemos servido un conflicto a nivel global en toda regla. Y no es una exageración. Fijaros que he hablado de Putin al lado de China, al lado de Turquía. Estamos hablando de peces muy, 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 muy gordos. ¿Se va a atrever Israel a provocar que estos entren en guerra, alguno de ellos entre en la guerra? Pues va a depender de lo desesperada que sea la situación para retener a Donald Trump en el teatro de operaciones. Si pueden retenerlo sin recurrir a esto,
pues no lo harán. Pero si creen que necesitan recurrir a esto para tener sujeto a Donald Trump involucrado en el frente de guerra, pues quién sabe. De ahí, evidentemente, a la utilización por parte de cualquiera de armas nucleares tácticas con efecto limitado en determinadas regiones o zonas, en principio para tratar de dar un castigo ejemplar y que esto facilite una capitulación al estilo de lo que sucedió con Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, pues hay un pasito. ¿Qué va a suceder? No, yo no digo que vaya a suceder, nadie lo sabe. ¿Qué puede suceder? Pues es que es una situación que de verdad cada día está más encima de la mesa de todos los analistas militares del mundo. Cada vez está más encima de la mesa y que se vaya a recurrir a semejantes extremos, pues va a depender del nivel de desesperación de las partes en conflicto por quienes pueden utilizarla. Así que, en fin, el panorama es desolador. Vamos a pagar unos precios altísimos en todo, es decir, hay que prepararse muy bien para lo que viene. Ya están echando en todos los aeropuertos de Europa cuentas acerca de si voy a tener o no voy a tener pues margen de combustible para repostar los aviones y que no tengan que empezar a cancelar vuelos, que eso, por ejemplo, en el verano sería un desastre desde el punto de vista de los ingresos económicos de España por turismo. Y como vemos, ya empezamos a ver las orejas al lobo abiertamente en el plano económico porque la guerra esta empezó, en teoría, el pasado 28 de febrero. El 28 de abril, es decir, dentro de 15 días, más o menos, se cumplen ni llega, se cumplen los 2 meses. Y a partir de ahí ya es todo desierto, todo páramo, todo no sabemos qué va a ocurrir. Así que mientras tanto, pues estaremos al corriente y hay que seguir informándose lo mejor que se pueda de qué es lo que verdaderamente está pasando, más allá de la propaganda, como digo, que corre como la pólvora por los medios de comunicación generales. Muy bien, vamos a poner aquí un poco de música porque ya llevamos muchos minutos y aún queda algo que contar. Estamos en Radio Clara, este espacio se llama Es lo que hay. Estamos hablando con Carlos Montouto y ahora nos quedan 15 minutos, Carlos, y vamos a hablar de Hungría y también de Perú. Dices cuando la ultraderecha secuestra a sus electores. Ya todo el mundo creo que a estas alturas sabe lo que ha pasado en Hungría. Peter Magyar ha arrasado en unas elecciones. Dicen que ya alcanza los 137 escaños en ese Parlamento. Después de 16 años gobernando, Orbán es un golpe para la extrema derecha. Dicen que incluso a nivel europeo, ya veremos el calado que tiene, si a esto continúa o sucede en otros países. En lo de Perú, sabemos que ha sucedido en la primera vuelta, ha quedado primera en primera posición, en primera vuelta, quedan elecciones en la segunda vuelta para el mes de junio, la señora Fujimori. Bueno, un partido de derechas seguido de un partido más de derechas que ya se aproxima a la ultraderecha. La mayoría de los partidos en Perú parece ser que ahora son todos de derecha o de ultraderecha, menos alguna asomo que hace la izquierda con un 8 y algo por cien. Bueno, resumiendo, porque eso lo vas a contar tú, eh, Peter Maigard, bueno, eh, ¿cómo se puede decir? Un hombre que salió hace unos años del partido de Orbán y que lo ha tumbado además bien, porque según han dicho y dicen y se comenta que 137 diputados en el Parlamento de Hungría, en Budapest, pues podía permitir cambios incluso constitucionales de fondo de lo que ha dejado montado y muy bien atado y muy bien atado Orbán.
Bueno, es tu tiempo, Carlos. Yo he dicho cosas así en general y por No, eso, no, pero todo lo que has dicho está muy bien traído. pues vamos a ello. Efectivamente, y esto es lo que a mí me interesa más, ¿no? Es decir, ¿qué recambios hay para derribar a los populistas, de extrema derecha? Pues resulta que son recambios de los mismos partidos, en realidad de la misma forma de pensar, pero de una manera más pragmática, pues tratando de guardar un poco mejor las formas, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Entonces, ¿esto por qué ocurre? ¿Por qué Peter Magyar en Hungría ha obtenido estos resultados tan aparentemente espectaculares? Ah, Pues porque ha recibido un voto transversal, ha sí, recibido un voto transversal, un voto en el que este señor Magyar, Peter Magyar, no se separa prácticamente en nada en cuanto a políticas sociales, por ejemplo, en temas como la inmigración o temas como los derechos el del colectivo LGTBI, sí. LGTBI. Ah, Claro. Entonces, ¿y cómo es que entonces hay gente de izquierda, supuesta izquierda en Hungría que le está votando? Pues porque durante 16 años ha habido un horadamiento, un escoramiento de la opinión pública y de las instituciones hacia la derecha y la extrema derecha, que hacen que la mayoría de la población haya empezado a asumir y compartir, haya naturalizado postulados que son realmente propios de una extrema derecha nacionalista y excluyente. Y cuando se juntan extrema derecha y nacionalismo, ahí la hemos liado, porque ¿qué era si no el Partido Nacional Socialista, el Partido Nazi de Hitler, sino un partido precisamente transversal, además de ser un partido transversal, era un partido nacionalista y además de un partido nacionalista era un partido supremacista. Por tanto, e imperialista, como es natural, por eso la famosa excusa de tener el espacio seguro alrededor, ¿no? De las fronteras que te permite invadir a los países vecinos, ¿no? Como hizo con Austria y con la República Checa Hitler antes de invadir Polonia, ¿no? Bueno, esto es lo verdaderamente preocupante. Es decir, porque vemos que en otro continente completamente distinto, en Perú, ha acabado pasando lo mismo. Más allá de las... podríamos entrar y perder un poco entrar en detalle de los tantos por cientos, quién vota quién, etcétera, ah, etcétera. Pero tú lo has dicho muy bien en el principio. ¿Qué ha pasado en Perú? Que en Perú venían de un gobierno transitorio, uno más, producto del cese por parte del Congreso peruano de la anterior presidenta Dina Boluarte, una mujer manchada con las manos con sangre por arriba y por abajo y que se mantenía, y de corrupción, que se mantenía ahí, pues un poco lo mismo que pasó en Bolivia con anterioridad y lo mismo que está pasando en otros países en donde se mantenía a auténticas represoras de la población exclusivamente por mero interés de las distintas bancadas que forman parte del Congreso, en donde, por ejemplo, en el caso de Perú, la inestabilidad de tener ocho presidentes en 10 años. Sí, en 6 años eso quería obedece apuntar. principalmente al Mm. control por parte del Fujimorismo del Congreso peruano. Esto tiene que acabar dando un resultado. Me voy momentáneamente, pero solamente unas pinceladas al caso de Perú, que es muy significativo, ¿no? Tú mismo lo has contado. Bueno, es que es de Málaga, para salir de Málaga, para meterse en Málaga. Bueno, que Fujimori es un personaje que ha estado sometida a, incluso llegó a estar 1 año y medio en prisión preventiva, aunque domiciliaria, ha estado en el centro del huracán durante un montón de veces. Esta es la cuarta vez que va a pasar a una segunda vuelta como eventual candidata y todas las veces anteriores ha perdido por muy poco. El fujimorismo en el Congreso es la fuerza más fuerte que existe. Por tanto, a veces las cabezas visibles, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con Peter Magyar en Hungría, donde no hay un partido de fondo detrás, porque su partido es un partido recién creado en 2024, era un partido muy pequeñito que no tenía, cuando él llega ahí, se va de Fidesz, que era el partido de Orbán, pues en realidad estamos en lo de siempre. Todo esto ha sido una oposición a Orbán aglutinada en torno a un hombre conocido que salió precisamente y por tanto inspira cierta confianza como gestor porque salió
de las propias instituciones de Orbán, ¿no? Cooptadas por Orbán. Pero en cambio, en Perú ocurre lo contrario. En Perú es al revés. Es decir, Keiko Fujimori ha estado ahí todas esas veces y ha sobrevivido a todos los escándalos de corrupción y ha sobrevivido a todas las chapuzas, por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero son las empresas de Keiko Fujimori las que controlan todas las estaciones de explotación del Machu Picchu, con la cantidad de ingresos turísticos que eso le genera al país. Es un negocio impresionante y diario con cero, prácticamente cero mantenimiento. De coste, me refiero. Precisamente el control sobre la bancada fujimorista en el Congreso es lo que ha hecho que esa inestabilidad, siempre que ella no gobernaba, fuera permanente, porque lo van a intentar y llevan intentando desde hace 12 años tumbar cualquier iniciativa sólida que pueda haber en la presidencia del país hasta que no salga elegida Keiko Fujimori. ¿Y qué le ha pasado ahora? Y esto es otro de los grandes fantasmas o cadáveres en el armario, o muertos en el armario, que tienen todas las extremas derechas y que salgan a pasear cual espantajo cada vez que les interesa. Eh, Tanto en Perú como en Hungría. Tanto una extrema derecha como la otra extrema derecha. Porque tú antes has dicho, pero bueno, y el otro, López Aliaga, es todavía peor aún, ¿no? Se quiere mandarlos a todos a la selva, a todos los inmigrantes a la selva, etcétera, etcétera. Dice él, ¿no? Bueno, un poco al estilo de este campo de concentración que el ICE en el Estados Unidos se montó en Florida, el alligator este, el campo alligator este de cocodrilos o de caimanes que montó en Florida, ¿no? Pues algo parecido, pero en la selva. Bueno, pues dices, ¿cuál es el fantasma, el muerto que tienen, el cadáver que tienen en el armario y que sacan como espantajo? Evidentemente el de la seguridad. ¿Por qué Keiko Fujimori gana esta vez o pasa a la segunda ronda presidencial dentro de 3 semanas en primer lugar por primera vez? Pues porque es sabido que en todo el continente, toda Latinoamérica, todo el continente americano, todo lo sucedido en Venezuela y su diáspora generó una enorme distorsión precisamente en las capas más bajas donde las desigualdades, en los países donde las desigualdades eran mayores. Y eso necesariamente se traduce en delincuencia. Y ya está. Una vez yo tengo este agente externo, que bueno, en principio no es culpa de nadie, que lo que hace es agudizar mis propios problemas de desestructuración social, de desequilibrio entre capas sociales, esto va necesariamente a ir aparejado con un aumento de la delincuencia y esto ya me permite sacar a los dos muertos clásicos de la extrema derecha, el orden y la seguridad ciudadana y la lucha contra la inmigración. Y ya lo tengo resuelto. ¿Por qué creéis que ha ganado Keiko Fujimori esta vez? Al menos en primera ronda. Pues porque ¿quién representaba mejor ante los peruanos que la ley y el orden que su padre Alberto Fujimori con su bota militar encima del comandante caído de las FARC en la embajada aquella? No nos acordamos, hace tantos años. Pues eso mismo. Que a su padre Alberto Fujimori acabó prácticamente en prisión y que fue juzgado y condenado repetidamente por montones y montones de años, tanto por ser responsable de matanzas de campesinos como por ser responsable de toda clase de corrupciones de todo tipo. Bueno, pero es que la memoria es corta, ya sabes, o sea, si resulta que ahora por fin alguien está diciendo que M.R. es Mariano Rajoy y vienen otros y dicen, ya, pero es que Mariano Rajoy ya no está en el Partido Popular. Sí, oiga, pero es que resulta que la sede de Génova está pagada con el dinero que el señor Mariano Rajoy y sus amiguitos ingresaban en esos papeles de Bárcenas. Y ya, pero es que esos no están. Entonces vamos a hacer como que aquí no ha pasado nada porque esos ya no están ahora, aunque la sede de Génova pagada con dinero negro permanezca. Pues esto es igual. Es decir, nos olvidamos de quién es Keiko Fujimori, qué es el Fujimorismo, cuánto daño ha hecho el Fujimorismo y lo convertimos en el gran garante histórico, simbólico de la ley y el orden, porque claro, las cosas van muy mal. Y aquí en Europa volvemos a las andadas, porque ya he dicho que sí, que Peter Magyar habla de medidas anticorrupción, reformas en sanidad y educación, y no está por la labor
toda la campaña de Orbán contra él ha consistido en poner carteles por toda la ciudad con la cara de Magyar y la cara de Zelensky diciendo que eran lo mismo. Esto evidentemente entre la población húngara no ha funcionado, pero a ver, no nos olvidemos de que realmente ese llamado, la alegría de Ursula von der Leyen con la victoria de Magyar y de los líderes europeos, incluido Pedro Sánchez, Ujú. eh, era, vale, de acuerdo, porque me quito un grano en el zapato en relación a Ucrania. Pero y en relación a la falta de cumplimiento de los estándares más elementales de los derechos humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que era el motivo o la excusa por la cual se supone que se estaban bloqueando fondos Vamos. colectivos a Hungría. Sí. ¿De esto qué? Vamos a mirar para otro lado, casi con toda seguridad, porque si las políticas sociales de Peter Maciar van a ser como de hecho se espera, porque su propio electorado también lo espera, más o menos similares a las que tenía Orbán, entre eso y que ya va a tener bastantes frentes abiertos, precisamente para tratar como poco de desmantelar o intentar desmantelar toda la infraestructura institucional que durante 16 años había creado Orbán. Esto incluye tribunales, incluye administraciones públicas, Medios de incluye empresas comunicación. públicas, incluye medios de comunicación. Mm. Es decir, no moco de pavo, toda la campaña para sortear el bloqueo que le iban a hacer informativo los medios de comunicación de Orbán, en definitiva, los de toda Hungría, a Peter Magyar, ha tenido que recurrir a las redes sociales, que se ha demostrado que es el mejor antídoto y que deja definitivamente fuera de juego completamente en la influencia electoral a los grandes medios de comunicación. Las cosas como son, la gente ya no se informa porque no se los cree. Y además han hecho mucho para que no se los crean los dueños, no los periodistas, pero sí los dueños de las líneas, de las cabeceras, de las líneas editoriales, ¿no? Consecuencia, claro, bienvenido si tengo un socio para que deje de poner, por lo menos deje de poner palos en la rueda en el tema de la guerra de Ucrania. Pero claro, esto es más gasolina para la guerra en Ucrania. ¿En qué quedamos? Es decir, mucho decir Israel, Irán, Israel, tal cual, pero esa guerra tiene que acabar, los brutos de los yanquis, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un resumen final así a brocha gorda, pero lo que se nos olvida es que nosotros llevamos alimentando una guerra estéril, porque al final es una guerra estéril con Rusia, en Ucrania, en donde la única política oficial de la Unión Europea es más madera, esto es la guerra. Y a ese más madera, esto es la guerra, le están dando la bienvenida a Peter Magyar, que si es lo suficientemente listo, como supongo que será, viniendo de donde viene, lo que hará será hacer lo mismo que ha estado haciendo en esta campaña electoral, que es templar gaitas, ni mucho de un lado ni mucho del otro, hacer un poco el mismo juego que está haciendo Polonia, que es, sí, sí, yo me llevo bien con la Unión Europea, les saco la pasta, pero hago las reformitas cosméticas justas para que la Unión Europea no me siga bloqueando, colaboro lo mínimo prescindible que pueda con el tema de Ucrania, pero sigo haciendo lo mío porque lo mío está en otra línea, que no tiene nada que ver ni con la línea europeísta, ni con la línea de los derechos humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ni nada de nada, nada, ¿no? Por lo tanto, yo no me creo este magiar, yo no me creo ni mucho menos ninguno de los resultados que vaya a haber en el Perú, el más a la izquierda de los candidatos, que ha quedado creo que cuarto y por tanto ya no pasa la segunda vuelta, Mm. era en realidad el sucesor de Pedro Castillo, el presidente de puesto, y considerar que Pedro Castillo era un presidente de izquierdas, pues bueno, sí, hay gente que lo considera, en Perú lo considera así, pero luego demostró en su administración pública que no tenía la capacidad para manejar tantos resortes desbocados del poder como hay que manejar cuando llegas a gobernar, porque gobernar no es mandar. Gobernar, llegar al gobierno no significa llegar al poder, porque lo hemos explicado muchas veces aquí. Y esto es un problema que va a tener Peter Magyar en Hungría, y es un problema que, por supuesto, salvo que sea Keiko Fujimori quien acabe ganando, va a tener el que sea que gane en Perú. Qué pena da que tanto el pueblo peruano como el pueblo magiar esté tan secuestrado en este momento, electoralmente hablando, por unos partidos políticos tan absolutamente podridos, con unas instituciones tan corroídas,
instituciones públicas tan corroídas, incluyendo los medios de comunicación, que el único debate político que se pueda plantear sea, electoralmente hablando, entre quién más a la derecha voto o dejo de votar. O sea, que eso sea la solución, que la política liberal de las supuestas democracias representativas ofrezca al ciudadano en estos días es lo que demuestra que estamos en los estadios finales de un régimen, el de las democracias liberales surgidas después de la Segunda Guerra Mundial, que está en sus últimas. Y a la prueba me remito con lo que podemos esperar de lo que suceda en la guerra del Golfo con Irán. Así que con este presagio tan feo, siento que terminemos el programa de hoy, que no tenemos tiempo para más, creo. Eso es, Carlos. Terminamos y nos oímos si no pasa nada la semana que viene. ¿De acuerdo? Así va a ser. Vale, pórtate bien. Venga, Salud. salud.